Voy a tratar de introducir o aportar algo más de lo que ya se dijo respecto al Padre Nuestro. Pero antes de ello, voy a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 34 al 40. Después de que tanto los fariseos como luego los saduceos le hicieron algunas preguntas tramposas al Señor, y el Señor a ambos los dejó sin palabras, les cerró la boca, literalmente. Se han juntado los dos bandos, estos dos sectores, y procuraron entre los dos bandos, fariseos y saduceos, hacerlo enredar al Señor. Y le dijeron algo que es muy conocido por todos. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En el monte de la Transfiguración, ¿quiénes estuvieron allí junto con el Señor? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes estuvieron con el Señor en aquella ocasión? Uno es, no se oye, Moisés, y el otro, Elías. Ambos representan la ley y los profetas. Tratar de pensar sobre cada palabra, sobre cada frase del Padre Nuestro, nos llevaría bastante tiempo y sería muy fructuoso para nosotros, muy fructífero, mejor dicho. Así, a grandes rasgos, el Padre Nuestro, que todos lo conocemos, en primer lugar, se le da a Dios el lugar que le corresponde en estas tres primeras frases. En estas tres primeras peticiones se pide por la santificación del nombre de Dios, por la venida del reino de Dios y por el cumplimiento de la voluntad de Dios. Los pone en primer lugar el Señor. Luego, en segundo término, se plantean nuestras propias necesidades y pedidos. En segundo término. Interesante el orden. Siguiendo este orden, el Señor quiere
evitar que caigamos en el egoísmo. Porque si planteamos primero nuestras cuestiones y después lo tenemos en cuenta a Dios, la cosa va mal. Primero es Él, en este tiempo de hoy, el día de hoy, primero hemos procurado darle a Él toda la gloria. Es tan importante darle a Él el primer lugar, siempre, porque si no lo hacemos así, Dios no nos escucha. Anótenlo nomás, porque si vamos a leer todos los pasajes, por ejemplo, Proverbios 28:9. ¿No? Dice Dios, si ustedes no, parafraseando este versículo, si ustedes no prestan atención a la ley, yo tampoco los voy a escuchar. Parafraseando, no dice textualmente como lo digo yo. Es muy importante, primero, ponerlo a Él en primer lugar. Hubo una situación muy crítica en la iglesia primitiva y los discípulos, después que fueron liberados, Juan y Pedro, pero bajo tremendas amenazas, bajo tremendas presiones, y vieron que los líderes religiosos iban en serio, ellos se dirigieron al Padre y le dijeron, soberano Señor. Y vemos aquí en esta oración breve de la iglesia primitiva que evidentemente habían aprendido cómo dirigirse a Dios. Primero Él. Soberano Señor, y da una serie de argumentos de por qué es soberano. Que todo lo que sucedió bajo su soberanía. Y después plantea la situación que ellos estaban viviendo, mira sus amenazas. Pero no dice, Señor, defiéndenos, pon legiones de ángeles alrededor de los santos. No dice nada de eso. Piden algo muy oportuno y muy necesario, que era que necesitaban valor para enfrentarse, porque no tenían lucha contra carne ni sangre, eso lo tenían muy claro, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, en todas las escalas de autoridad. Y efectivamente ha sido tan buena la oración de los hermanos, pero tan buena, que en ese mismo instante, brevísima, concreta, precisa y hecha conforme al modelo que Jesús enseñó a los discípulos en el Padre Nuestro, y en el acto terminaron, dijeron amén, no sé si habrán dicho amén, aquí no dice, pero en el acto hubo una renovada presencia de la manifestación de Dios en medio de los santos. Tremendo, gloriosísimo. Dios, es como que Dios estaba diciendo, muy bien muchachos, y empezó a aplaudirlos. Pero Dios lo aplaude con su presencia, ¿no? A felicitarlos. El Padre Nuestro comienza poniendo a Dios en el centro. Solo le podemos dar su debido lugar a todas las cosas después que ponemos a Dios en primer lugar, en el centro. Todos dicen que una circunferencia es un círculo, ¿no es cierto? Pero en ese círculo hay en el medio, exactamente en el punto más equidistante a toda la circunferencia, está el centro.
Si lo ponemos en cualquier otro lado, ahí estamos mal. ¿No? Si no, hagan prueba con un compás. Si ponemos a Dios en el centro, todo lo demás se acomoda solo. Busquemos el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será agregado. ¿Está bien? Así es, ¿no? El Padre Nuestro comienza recordándonos la majestad de Dios. Dios es majestuoso, el propósito de Dios y también la aceptación de su voluntad. Seguimos con la segunda parte del Padre Nuestro. Hay 3 frases más. Y cuando dice, danos hoy el pan nuestro de cada día, ¿en qué tiempo está esa frase? En el presente, ¿no es cierto? Está en el presente. Tiene que ver con nuestro presente. Y allí, ¿a qué persona de la Trinidad la relacionamos inmediatamente? A Dios el Padre, porque Él es el creador de todas las cosas y es el sustentador de todas las cosas. Bien, en la segunda frase, el Señor nos dice que, digamos, que sean perdonadas nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Son cosas que hemos cometido desacertadamente, desafortunadamente, pero tiene que ver con nuestro pasado, con lo que ya fue, y ya no lo podemos corregir, ya está hecho. Si yo expreso una palabra desubicada, fuera del lugar, hacia alguien, por más que la quieras decir, ya está, ya hice daño, ya afecté a alguien. Entonces, tiene que ver con todo lo que ha pasado en nuestra vida. Y allí necesitamos al Hijo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y en la tercera y última frase dice, no nos deje caer en la tentación, líbranos de todo mal. Y aquí se está refiriendo a lo porvenir, al futuro. Y para eso necesitamos a Dios Espíritu Santo. Por algo, los hermanos, cuando alguien emprendía algo o cuando tenía que hacer un viaje o tenía que hacer alguna tarea, lo encomendaban al Espíritu Santo, que era imprescindible para hacer las cosas con total acierto. Estas 3 peticiones presentan la totalidad de nuestra vida ante la totalidad de Dios. ¿Cuántas cosas decimos cuando expresamos el Padre Nuestro? Bueno, eso con respecto al Padre Nuestro en general. Ahora vamos un poco al Padre Nuestro. Las primeras 2 palabras de esta oración modelo. Todos sabemos que para encontrar una definición acertada de cualquier palabra, recurrimos a un diccionario, un buen diccionario.
Ahora se puede tener hasta en el celular cualquier diccionario, hasta el de la Real Academia. Y bueno, eso nos sirve en parte, pero no todo. También contamos con nuestras propias interpretaciones de las experiencias, de las vivencias que hayamos tenido. Y eso nos ayuda a definir mucho mejor cualquier palabra. Y en este caso, esta palabra Padre. Todo el mundo se ufana de que es hijo de Dios, porque dicen, somos creación de Dios. Y en un sentido está bien, pero no es en el sentido, por creación todos somos hijos de Dios, pero después tenemos que ser adoptados en Cristo el amado. Es imprescindible la adopción. Es más, nos da un espíritu de adopción por el cual podemos dirigirnos a Él con tal confianza, con tal sencillez, con tal naturalidad como la de cualquier niño que se dirige a su padre. No hay mucho protocolo cuando un niño de 3, 4 años se dirige a su papá. Nunca escuché yo de que un niño de 2 o 3 años le dice, y aunque al año nomás ya algunos ya empiezan a expresarse, ¿no? Oh, excelentísimo Padre. Eso no existe, ¿no es cierto? En ningún lado. Así que todos se dicen a su padre, papá, papito. Y de una forma cariñosa, de mucha confianza, de mucha ternura. Así que somos padres o ejercemos una paternidad simplemente porque hemos intervenido en la gestación, hemos engendrado a alguien, pero dice que no, padre no es el que engendra, sino el que cría. El que cría es padre. Y ustedes conocen, todos conocemos, un montón de casos donde hemos visto que algunos han sido criados por su abuela, por su tío, aún por su hermano mayor. Entre nosotros hay una hermana que le tiene una gratitud, un aprecio tremendo a su hermano mayor, que ya no está, que felizmente está con el Señor, porque él ha sido un verdadero padre. No ha sido el que lo procreó, pero ha sido el que la crió. Ese es padre. En ese sentido queremos, cuando se emplea la palabra padre, ese es el sentido que corresponde. ¿Es Dios nuestro creador? Amén. Por lo tanto, porque nos creó. Pero Dios es nuestro Padre en el total y cabal sentido de la palabra, porque Él nos adoptó. ¿Estamos de acuerdo? ¿Muy de acuerdo? Bien. Entonces eso me alienta a seguir. Así no me enredo en palabras. Ahora bien, antes que Jesús expresara el Padre Nuestro como modelo, no crean que en Israel no tenían ni idea de lo que era la paternidad de Dios. Simplemente si vemos un poco las Escrituras, en Deuteronomio, miren, nos remontamos a Moisés, 14:1. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. En Jeremías 31:9 dice, porque soy a Israel por padre. En Deuteronomio de nuevo, 32:6, ¿no es tu padre que te creó?
y en Isaías 64:8 dice: Jehová, tú eres nuestro Padre. Ellos lo tenían bien claro. Sabían que Dios era su Padre y eso les daba mucho respaldo para poder experimentar. Lo sabían por vivencia, por experiencias. Cuando Dios manifestó su presencia en más de una oportunidad, ya sea en el tabernáculo, ya sea en el templo, en distintas ocasiones Dios manifestó claramente su presencia, su gloriosa presencia. También todo lo del antiguo pacto tenían la seguridad de la misericordia de Dios. Ellos sabían por propia experiencia de que Dios era misericordioso. No tan solo por la famosa declaración, sino por propia vivencia. Más de una vez, habiéndose portado pésimamente mal, alguien intercedió y Dios se retractó o suspendió su juicio. Sabían claramente, y por eso se podían decir Dios, como se dice aquí en Isaías: Jehová, tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Padre. Y ellos argumentaban eso, invocaban al Señor para que no les dé como correspondía. Y Dios muchas veces aplazó su juicio por su gran misericordia. Ellos sabían por propia experiencia el perdón de Dios. Sabían. ¿Cuántos siglos demoró Dios para llevarlos cautivos a Babilonia? Un montón. Y ellos se abusaron de la misericordia de su Dios. Ellos lo tenían muy cercano a Dios. Los que se portaban bien lo pudieron aprovechar. Pero, bueno. Ahora bien, el hecho de que para ellos Dios sea tan, pero tan familiar, tan cercano, eso los llevaba a corresponder con una obediencia amorosa. Y bajo ningún punto de vista ellos pensaban en que podían pecar con tal Dios es bueno. Algunos pensaron así, les fue mal, pero que eran temerosos de Dios, no entendían muy claramente que no le correspondía actuar de esa manera, pensar y actuar de esa manera. Otra cosa que ellos tenían con respecto, miren que estamos hablando antes que Jesús venga, ¿no? Ellos tenían que tener muy en cuenta al prójimo. Bueno, acá vamos a decir, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento, amar a nuestro prójimo. Ellos tenían, si Dios es Padre, evidentemente hay hermanos. No soy el único en la tierra. Ninguno de nosotros somos los únicos. Hay hermanos, hay semejantes, a los cuales le debemos todo el respeto por algo. En Santiago dice, ¿cómo puede ser que a Dios le decimos grandes cosas y maldecimos a nuestros semejantes que son hechos a la imagen de Dios? Es una total incoherencia, una total contradicción. Estamos fuera de lugar si procedemos de esa manera. Pero Dios es padre de huérfanos y protector
de viudas. Bien, pero era necesario que venga Cristo, Jesucristo. Era imprescindible. Porque si bien es cierto, pensaban bastante bien, bastante correcto, pero aquí hay al menos 3 pasajes. Uno es Job 38-39, que tampoco lo vamos a leer porque es largo, pero Dios lo habla con mucha dureza a Job, con tremenda dureza. Pero es como si pareciera que no se daba cuenta Dios que Job estaba, como decimos los muchachos, hecho trizas. Físicamente enfermo, moralmente desanimado, estaba hecho pedazos. Y Dios no tuvo el tacto y le dijo semejante cosa, aparentemente, ¿no? Aparentemente pareciera así. Pero no, parece Dios a propósito lo hizo. No porque Dios es malo. Simplemente que se estaban envaneciendo él y los amigos en razonamientos. Él felizmente no cayó en la trampa, pero Dios lo tiene que frenar antes de que peque. Después encontramos una interesante ilustración en Jeremías 18, 1 al 11, y compara al ser humano con el barro. Es un poco insultante que nos compare con cosas, ¿no? Pero esto también estaba en el pensamiento de nuestros hermanos del Antiguo Pacto. Y después, para remachar un poquito, el Salmo 24 habla de los requisitos para vivir en la presencia de Dios. Inalcanzables. Y si no, veamos los requisitos para vivir en la presencia de Dios en el Salmo 15. Pero todo esto está dentro del marco del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Ahora hay otra cosa. Así que Dios era alguien muy distante en la práctica, a pesar de que tenían pensamientos bastante acertados acerca de la paternidad de Dios. Pero Dios estaba muy lejos. Tenían una imagen desfigurada de Dios. Y si a esto le agregamos todas las necesidades que los seres humanos a través de los siglos hemos expresado, el mismo salmista dice el necio en su corazón, no hay Dios. Un disparate, una burrada, sin sabiduría. Dice que Voltaire, no sé si se pronuncia así, ¿lo conocen a este individuo? Refiriéndose a la vida, dijo, es una broma de mal gusto. Está diciendo, Dios no existe, de una forma muy sutil. En otra ocasión expresó, bajen el telón, la farsa se acabó. Están diciendo que Dios no existe y nosotros sabemos que Él existe. Habrá sido muy inteligente, pero en esto falló tremendamente. Y haciéndose eco de expresiones como esta y de otros pensadores a través de los tiempos que negaron la existencia, la realidad de Dios, encima en nuestro folclore ciudadano
No sé quién es, no me interesa. Algún día, si de casualidad me entero, bien, les digo. Pero dice así: la vida es una herida absurda. Está diciendo sutilmente, Dios no existe. No tiene sentido la vida. Y nosotros sabemos que la vida es bella. En Dios es bellísima. Pero ahora bien, nos concentremos un poquito en la palabra Padre. Después dejemos la palabra nuestro. Jesús la empleó en el segundo sentido, en el sentido de una relación amorosa. No en el sentido, no se refería a él como creador cuando dijo, precisamente en el momento más tremendo de su vida, previo a su crucifixión en Getsemaní, Jesús se dirigió al Padre de una forma no corriente y dijo, Abba, Padre. Eso está en Marcos 14:36. Y Pablo, luego, en 2 ocasiones, emplea la misma palabra como animándonos a que la podemos seguir, nosotros también la podemos emplear. Después vemos un poquito. Y esto lo hace en 2 oportunidades. Se la leo, aquí lo puse. Dice, y por cuanto sois hijo, o lo leo desde antes, mejor para captar mejor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Ves que es imprescindible el ser adoptados? Es imprescindible. Si no, somos hijos por derecho de creación y eso no es suficiente. Y sigue diciendo, y por cuanto sois hijos, envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Y este espíritu en nosotros clama, Abba, Padre. Tenemos el espíritu de su Hijo. Otra frase que nos debe hacer pensar y repensar y asombrarnos y alabarle sobre todo y darle gracias es cuando dice, por ejemplo, ustedes tienen la mente de Cristo. Y el espiritual no es juzgado por nada. En cambio, él puede juzgar todas las cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¿No es glorioso? ¿Y nadie dice aleluya? Sé que ustedes son hermanos libres, pentecostales no, bautistas, anglicanos, anglicanos no, hay alguna fracción que es muy fervorosa. Ustedes son de la comunidad, ¿no? Con razón. No dice nada. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos el espíritu del Hijo y por lo cual nos permite decirle a Dios con todo respeto, con toda reverencia, papá. Eso quiere decir Abba. Papá. Papito. Sí. Pero si lo traducimos así en la Biblia va a quedar no muy bien. Pero Abba queda de 10. ¿No? Bueno, al dirigirnos de esta manera a Dios, que nos enseña Jesús en el Padre Nuestro, se está estableciendo una relación gloriosa
con Él. Que habla de confianza, de intimidad, con que nos dirigimos a Él. ¿Pero qué quiere decir esto? Padre. Podemos sacar muchas cosas cuando nos referimos a Dios como Padre. Un verdadero padre, por ejemplo, en el plano natural, es una persona que se interesa por sus hijos. Se rompe el lomo por sus hijos. Posterga sus necesidades por sus hijos. Yo lo he visto y todos ustedes pueden dar testimonio que es así. Bueno, yo he sido un burro, pero que mis hijos sean algo o alguien en la vida. Se rompen el lomo. Ahora que los hijos lo aprovechen o no lo aprovechen, problema de ellos. Y algunos lo aprovechan, y qué bien que lo aprovechan. Otros no. Un desprecio total. Miren, a tal punto Dios se interesa, le importamos a Él, a tal punto que Él, a través de su Hijo, dio su vida. ¿Nos parece poco eso? Es una barbaridad en el buen sentido de la palabra. Le importamos muchísimo a Él, porque Él es Padre. Desde luego, este amor no es merecido por nadie. Nadie hizo méritos para alcanzar el amor del Padre. Pero este amor tiene recompensa. Si nosotros obramos según su voluntad, Dios nos recompensa. ¿Y cómo recompensa Dios? A veces nosotros pretendemos o buscamos la recompensa de los hombres. El Señor nos dijo, mira, no busquen la recompensa de los hombres. No alardeen, sean sencillos, bajo perfil, no se manden la parte. Porque si ustedes se mandan la parte, todos le vamos a aplaudir. Pero ya está la recompensa. No es nada. El aplauso de 300 personas, 3 millones de personas, 3 billones de personas, no es nada. Debemos aspirar por la recompensa de Él. Esa es la que vale la pena. Esa es la que debemos anhelar. Pero el amor de Dios, como Padre, es practiquísimo, muy práctico. Tenemos vestimenta, tenemos alimentos, tenemos una larga lista por la cual estar agradecidos. Inteligencia, talentos, habilidades, todos son para Él. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Lo que pasa es que a veces nosotros las queremos retener. Son para Él, de Él, por Él y para Él. Y la paternidad de Dios abarca todo, absolutamente todo lo que Él ha creado.
Dios varias veces expresó que nos conoce por su nombre. Está, ¿no? En la palabra, en la versión de ustedes también está. Nos conoce por su nombre. Les debo la cita. Búsquenla. Trabajen un poco, che. No. Ahora bien, ¿se acuerdan que alguna vez nos sentimos un poco cansados, un poco abatidos por tener que leer una larga lista de nombres? Tremenda lista, y que a veces de tanto en tanto están repetidas. Pero ya lo dijo allá en el otro libro, ahora de nuevo aquí. ¿Saben qué nos quiere decir Dios? Y aquí alguien me lo enseñó. Bueno, esto lo saqué en gran medida de lo que dice sobre el Padre Nuestro William Barclay. Busquen ese libro, si no, exíjanle a Berry que se los consiga. Es riquísimo. Ahora entiendo el por qué. Capaz que alguna vez lo sabía, pero a veces se nos escapa, que precisamente Dios quiere demostrarnos de forma muy concreta que Él efectivamente nos conoce a todos por nuestro nombre. ¿Cuántos habrán vivido desde Adán y Eva hasta ahora? Pero a todos los conoce por su nombre. Inclusive, no te agaches, a vos también que te agachás. A todos nos conoce. Absolutamente a todos. Ahora bien, supongamos que en toda la humanidad en este mismo instante nos pongamos de acuerdo de hablar con Él. Dios tiene toda la capacidad para escucharnos a todos y a cada uno. No. Sí, así es. Así es nuestro Padre. Así es nuestro Dios. Miren que todos tenemos nuestras propias cuestiones, ¿no? Sin embargo, Él nos atiende. Ustedes saben que decimos que Dios se interesa por toda la creación, al punto tal que si un pajarito, un gorrión, dice el Señor dice, si un pajarito cae en tierra, no cae en tierra sin la voluntad de Dios. Es decir, Dios está presente en esa criatura tan pequeña, tan insignificante, que ni siquiera le ponemos nombre. Por lo menos al gatito tuyo le pones, qué sé yo, Chispita, lo que se quede, o al perrito le pones, qué sé yo, León, qué sé yo, todo. Pero a un gorrión, ¿quién se le ocurre ponerle un nombre? Nadie. Porque son tan insignificantes. Para nosotros es insignificante. El otro día apareció una víbora ahí al lado de un departamento y todos se horrorizaron. Y yo les digo, es bella. Y yo así un socotroco, ¿no? Víbora, ¡qué bella! No. Y menos mal que la mataron. Ahora embrómense, porque ahora van a proliferar más las ratas. Lo único que tenían que hacer es correrla, ponerla en otro lugar y listo. Está todo, como decía el Chavo, fríamente calculado de parte de Dios. Todos rompemos el equilibrio ecológico y sonamos. Bueno, Dios tiene interés aún en los gorriones. Y no tan solo cuando el gorrión se muere, porque generalmente yo siempre lo entendí por ese lado. Si cae es porque está muerto. No. Dice los estudiosos de la palabra que
si vamos al arameo, acá está el castellano, si vamos al arameo, vamos a encontrar y vamos a poder darle este significado a la misma expresión, y de que en vez de caer muerto, sino posarse. A Dios le interesa hasta que un pajarito insignificante se asiente en algún lado. Ese es tu Padre, ese es nuestro Padre. Qué tremendo, ¿no? Bien, aquí esbozamos algunas cosas con respecto al Padre. Pero la segunda palabra, tendríamos 3 horas más de decir algunas cosas. No, 3 minutos y nada más. La segunda palabra tiene que ver, esta primera, Padre, tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y la segunda palabra tiene que ver con nuestra relación con el prójimo. Si yo digo, ¿en qué versión? Díganme, ustedes que son ávidos por saber las cosas bien, ¿en qué versión dice el Padre Nuestro? Bueno, el Padre Nuestro. Dice Padre mío. En ninguna. Ustedes buscan en todos los idiomas, en todos los dialectos, en todas las versiones de cada idioma y dialecto, y nunca dice Padre mío. Dice Padre Nuestro. Y aquí el Señor nos está enseñando a que debemos considerar y estamos comprometidos con nuestros semejantes, con nuestros prójimos. Somos deudores. Y aquí vemos que lo que leímos al principio tiene que ver mucho el Padre Nuestro con la ley y los profetas, con los 2 más importantes mandamientos. ¿Estamos de acuerdo, che? Estamos de acuerdo, qué bueno. En cambio, si yo digo Padre Nuestro, no cabe ninguna cláusula de excepción. Algunos de ustedes pueden estar orando y decir, Padre Nuestro, excepto Alberto y Julio. No, está mal. Nos tienen que incluir. Aunque no les simpaticemos, nos tienen que incluir. Y si lo hemos ofendido, ¿cuántas veces nos tienen que perdonar? 70, o 7 a la 70ª potencia. Así que hagan el número. No hay calculadora, no hay computadora, no hay nada que pueda. Quiere decir siempre. Entonces, si vamos a decirle a Dios, Padre Nuestro, nos tenemos que desprender de todo sectarismo, de todo nacionalismo. Tenemos que desechar cualquier tipo de xenofobia, de racismo, de hacer distinción de clases, de hacer acepción de personas. Porque esto no está bien. Si yo voy a decir Padre Nuestro, renuncio a todo lo demás. Aunque no lo diga, implícitamente estoy renunciando a todo lo demás. ¿Estamos bien? Más o menos. Bueno, el Padre Nuestro nos lleva o nos hace recordar en los 2 principales mandamientos. Y aquí apenas enunciamos nomás. Y luego podemos
estar un buen tiempo hablando tan solamente del Padre y de nuestro también. Harto tiempo. Y eso sería una buena inversión de nuestras vidas. Pero siempre y cuando no tan solo se llene nuestra cabeza de cosas, de conceptos, de ideas, de ocurrencias, sino se transforme en nuestra vida. Porque toda disciplina espiritual, aún la oración, en sí misma no es el fin, sino es un medio de la gracia de Dios. El fin es que seamos transformados a su imagen y a su semejanza. Así que esto tomémoslo como una reflexión para participar del pan y del vino. Él nos invitó como Padre a su mesa. Por lo tanto, hermanos que nos van a servir, que van a coordinar este momento, las hermanas, ya hay hermanos y hermanas asignados a esta tarea.